modelos de una partícula en una caja. Es un modelo que se puede ilustrar como una función de ecuación de onda. La partícula en una caja es una situación hipotética con una partícula atrapada en una caja unidimensional. No nos detengamos en el hecho de que el objeto común llamado caja suele ser un objeto de 3 dimensiones en lugar de una sola dimensión, y tampoco nos centremos de la palabra partícula. Esta es una partícula que tiene propiedades de una onda, así que es diferente a la partícula macroscópica que probablemente estemos imaginando. Esta caja es más como una línea en un eje X y es solo un espacio unidimensional en el que queda atrapada una onda de partículas. La caja en realidad es solo un espacio unidimensional, a menudo asignado a la dimensión X o eje X. La partícula tiene propiedades de onda y queda atrapada dentro de esta caja, dado que ninguna fuerza actúa sobre la partícula dentro de la caja. La energía potencial de la partícula dentro de dicha caja es más bien cero, y su energía potencial fuera de la caja es infinita. La onda de partículas solo puede existir dentro de las paredes desde 0 hasta a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. En términos de energía, la energía potencial dentro de la caja es cero. ¿Por qué? Porque la partícula se encuentra en una posición energéticamente favorable. Por otro lado, fuera de la caja la partícula no puede existir y la energía potencial es infinitamente grande. Fuera de las paredes, o sea, por donde es menos 0 o mayor a. Esto significa que es infinitamente desfavorable que la onda de partículas exista fuera de dicha caja, y así nunca lo hace. La onda de partículas queda atrapada entre las paredes a lo largo del eje X unidimensional, y no hay fuerza que actúe sobre la onda de la partícula fuera de dicha caja. A continuación, hay una gráfica que representa posibles soluciones a la función de onda. Digamos, por ejemplo, en la primera gráfica tenemos donde n es igual a 1, tendremos donde n es igual a 2, donde n es igual a 3, y así sucesivamente. Estos valores para n son algunas de las posibles soluciones a la unidimensional de psi, y dan descripciones de comportamiento de onda y probabilidad de encontrar una partícula en el espacio unidimensional. Bueno, pero ¿cómo aplica esto a los átomos? La partícula unidimensional en una caja representa una situación no real, sino que es un modelo sencillo que podemos utilizar para entender un sistema mucho más complejo, como por ejemplo el de un electrón, que orbita un núcleo en 3 dimensiones y es útil para reconocer las analogías que podrían representar algo familiar en una situación real. Como una primera analogía podremos expresar cuando x sea igual a 0 y es análogo a un núcleo de un átomo. Aquí la partícula en el modelo de la caja, donde sí es 0, hay 0 probabilidades de encontrar un electrón. Cuando este se extiende a un átomo, esta posición es análoga a la del núcleo, con un origen de coordenadas de x, y y z igual a 0, y un tridimensional también donde sí es 0 en el núcleo, en el electrón no puede, y donde el núcleo del electrón no puede existir allí. También sí se acerca a 0, ya que nunca se acerca a esta posición, tanto en la partícula, en un modelo de caja, como en un caso más realista, en un electrón y un átomo. También tendremos otra analogía, donde x es igual a y esta representa una superficie límite alejada del núcleo del átomo. En la partícula, en un modelo de caja, el unidimensional sí siempre es 0 en casos donde x sea igual a. Esto es análogo a que un electrón sí se acerque a 0 a medida que se aleje del núcleo.
Ya se sabe esto como la superficie más externa de un orbital electrón. Una diferencia menor pero notable entre las partículas unidimensionales en una caja y en el caso del átomo real es que sí, en 3 dimensiones se acerca pero nunca alcanza del todo el cero a medida que aumenta la distancia desde el núcleo, mientras que sí igual a 0 para x igual a A en el caso más simple de una partícula unidimensional en una caja. Un cambio en el signo sí, donde ambos sí convergen en no, tanto en la partícula unidimensional en un modelo de caja como en un caso tridimensional más realista. Se encuentra un nodo donde se muestra a los sí cambios. En este punto ambos sí son igual a 0, como se muestra en la figura, y donde están los nodos son los espacios blancos entre lo que vendrían siendo los átomos que actúan como una onda. Pues en otras palabras, hay ceros probabilidad de encontrar la partícula o electrón, digamos, en estos puntos. Es más fácil detectar estos puntos en las gráficas porque la función de onda cruza en el eje X y en el psi2 cumple con 0. A continuación hablaremos de una partícula bajo condiciones de frontera. Pero en primer lugar tenemos que saber qué es una condición de frontera. Una condición de frontera es un tipo de restricción aplicable a un sistema físico, en el que por medio de la variación de parámetros, es decir, estos parámetros van a ser las variables de las cuales depende la función, se puede observar un cambio de conducta del objeto al cual se le asigne determinada función, así como también la variación o el cambio de parámetros como el potencial o incluso la energía dentro de unos intervalos de tiempo definidos o dentro de unos cambios de posición que puede llegar a tener la partícula. Por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto en caída libre. En la asignación de condiciones de frontera, por ejemplo, puede permitirnos a nosotros ver cómo es el comportamiento de este objeto a medida que va cayendo o incluso cuando puede llegar a tocar al suelo, así como digamos la energía con la cual puede impactar o también la velocidad que puede llevar, su aceleración, entre otras cosas. En este caso más aplicable de una partícula, podemos tener que la función de onda que rige el comportamiento de tal partícula puede conllevar, digamos, una especie de cambio de potencial dentro de una región en la cual esta partícula se puede hallar restringida o confinada. Una cualidad fundamental de las condiciones de frontera es que tienen que aplicarse de acuerdo a las condiciones físicas del sistema. Pues digamos, estas condiciones de frontera que nosotros podamos establecer son las que van a describir el comportamiento de la función de onda de la partícula en sectores donde puede haber cambios de potencial o también en los límites de las regiones delimitadas donde se puede encontrar nuestra partícula. Para nuestro caso vamos a abordar un poco la ecuación de Schrödinger, de modo que, pues como la ecuación de Schrödinger es la que dicta la conducta de una partícula y pues también su función de onda dicta la interacción con su medio, entonces podemos incorporar unas condiciones de frontera en esta ecuación para llegar a resultados que, de ser comparados con las condiciones físicas del sistema, pueden llegar a ser congruentes o pueden llegar a ser consistentes. También por medio de condiciones de frontera podemos nosotros calcular o estimar una probabilidad de encontrar a la partícula dentro de la región en un punto específico de la región. Hay diferentes tipos de condiciones de frontera, pero esta vez vamos a abordar solamente dos, que son las condiciones de contorno y las condiciones de periodicidad. Dentro de las condiciones de frontera más comunes que podemos encontrar o que podemos utilizar están las condiciones de contorno, que son aplicables a sistemas
físicos donde se pueda encontrar una partícula contenida dentro de una región con sus límites bien establecidos. Por ejemplo, tomemos esta región rectangular de aquí, que tiene una base A que está trazada a lo largo del eje X y una altura B que está trazada a lo largo del eje Y. Y también pues vamos a considerar la ecuación de Schrödinger, que es la que va a dictar el comportamiento de una partícula que supongamos que está contenida dentro de esta región. Aquí en la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación en forma bidimensional, ya que pues está establecida dentro de un plano cartesiano con dos dimensiones, entonces se puede observar que esta ecuación va a tener una dependencia tanto de la coordenada X como de la coordenada Y, y por tanto va a tener dependencia de ambas dimensiones. Aquí en esta ecuación se pueden resaltar dos aspectos importantes. Esta h partida de aquí es la constante de Planck dividida entre 2π. Esta m simboliza la masa de la partícula y v simboliza el potencial que se puede encontrar tanto aquí dentro de nuestra región como en sus límites como en el exterior. ¿Vale? Entonces, como les estaba explicando, el potencial dentro de nuestra región va a tener un valor determinado. Sin embargo, fuera de nuestra región lo que va a pasar es que el potencial va a tender a infinito. Y esta tendencia del potencial siendo infinito, como pueden observar aquí de nuevo en la ecuación, va a hacer que toda nuestra función de onda se anule. Mientras que dentro de la región, dentro de nuestro rectángulo, se puede apreciar la ecuación de Schrödinger, que es la que ustedes están viendo ahí, asumida como el potencial igual a 0 dentro de esta región para nuestra partícula. Después se puede resolver se puede resolver la ecuación para obtener un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Cada una va a ser dependiente, o cada función que obtengamos va a ser dependiente de alguna dimensión o de alguna dimensión. Por ejemplo, en estas que se pueden observar aquí en su esquina inferior derecha, ustedes pueden observar que cada ecuación depende de X y de Y, pero únicamente depende de esos dos parámetros. Luego de obtener la solución a este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, nos van a aparecer expresiones de la siguiente forma. Cada una dependiente de X y de Y, como se puede observar. Esta parte sinusoidal para ambas expresiones va a consistir en este término a sub x a sub y, que va a ser la amplitud de la función de onda, y este término sinusoidal, que es el que nos va a dictar el comportamiento de la partícula a lo largo de las direcciones x y y. Por otro lado, los términos que contienen la función coseno son los que nos van a servir para establecer condiciones de orden. Como ya les había mencionado, el potencial dentro de la caja, dentro de los límites de la caja, va a ser 0. ¿Y qué va a pasar aquí? Las condiciones de frontera que se tienen que imponer para que, digamos, la ecuación no sea discontinua o tampoco sus derivadas sean discontinuas a medida que nos aproximamos al límite de nuestra caja, tienen que ser congruentes. Por lo tanto, nosotros podemos jugar con estos términos y, como ustedes pueden observar aquí abajo, podemos hacer que la ecuación ya empiece a tomar valores diferentes tanto para x como para y, de forma que podemos hacer cambiar esta expresión de aquí, esta expresión que depende de la función coseno y de x y de y, para encontrar cómo es la conducta de nuestra partícula en ciertos momentos o en ciertos puntos determinados. Como ya les he mencionado, cuando nos acercamos al límite de nuestro modelo, de nuestra región, el potencial va a ser 0. ¿Qué podemos hacer aquí, por ejemplo, para una condición de contorno? Podemos, por ejemplo, basados en esta expresión, que el estado psi
depende de X y Y, podemos empezar a evaluar estas expresiones, por ejemplo, para 0. ¿Y qué va a pasar cuando las evaluemos para 0? Cuando evaluemos, por ejemplo, esta expresión de aquí, en X evaluada en 0, este término coseno va a desaparecer, pues este b sub X va a ser 0. Mientras que por otro lado, si bien estos se pueden llegar a mantener, esta amplitud, lo que va a estar dentro de este lado, por ejemplo, va a ser 0. Y como el seno de 0 es 0, vamos a obtener que esta expresión y esta de aquí van a ser nulas a medida que nuestra partícula llegue a la frontera. El siguiente tipo de condiciones de frontera que nosotros podemos abordar son las condiciones de periodicidad, que son unas de las más comunes junto a las condiciones de contorno que se pueden establecer en sistemas físicos. Estas condiciones de periodicidad se aplican de acuerdo con la simetría que pueda presentar el sistema que se esté analizando o trabajando. Para este caso en específico, las condiciones de periodicidad se pueden repetir en los extremos, de manera que van a ser similares en un extremo y en otro en determinados intervalos de tiempo, generando una especie de comportamiento cíclico de repetición de patrones o de restricciones dentro del sistema que se esté analizando. Uno de los ejemplos más comunes de condiciones periódicas son las condiciones de Born-von Karman, que imponen una restricción para que la ecuación de onda de Schrödinger sea periódica dentro de una red de Bravais. Entonces, hemos mencionado que es una red de Bravais, pero no sabemos su significado. Una red de Bravais, que es un tema de física óptica y de cristales, es una red como de una distribución periódica de los átomos dentro de un cristal ideal, de forma que esta distribución periódica que puede llegar a tener un cristal ideal puede afectar las condiciones de potencial que pueda tener el mismo. Por ejemplo, consideremos un electrón que se puede mover dentro de una red cristalina ideal. Para considerar plenamente el ejemplo del electrón, vamos a utilizar el teorema de Bloch, que es como una especie de generalización de las soluciones de la ecuación de Schrödinger para este caso de un electrón que se está moviendo dentro de una red cristalina ideal, o sea, una red de Bravais. Nosotros podemos utilizar el teorema de Bloch para escribir las soluciones de la ecuación de Schrödinger de la siguiente manera, donde obtenemos una función de onda que tiene dos términos. Este término exponencial, que va a ser el término periódico, y este término no periódico, que es el que nos va a dictar cómo es la variación de onda respecto a las propiedades de nuestro cristal. Nosotros ponemos una condición periódica tomando como referencia este vector R, que puede ser un vector arbitrario de la composición del cristal, de forma que nosotros podemos predecir cómo es la estructura electrónica o cómo es el comportamiento de las propiedades electrónicas de nuestro cristal a partir de una sola región que está contemplada con este vector R, de forma que el comportamiento de la función de onda dentro de una parte específica o una unidad específica, la cual está dictada por esta condición, por este vector, va a permitirnos hacer una especie de generalización para el comportamiento de las propiedades electrónicas de nuestro cristal. Bueno, como punto 3 de nuestra exposición vamos a hablar de la ecuación de Schrödinger. Entonces fue desarrollada por Erwin Schrödinger, que él fue un científico de Austria que nació el 12 de agosto de 1987 y falleció el 4 de enero de 1961. Su mayor aporte fue la ecuación de Schrödinger, que la desarrolló en 1925, pues fue un aporte matemático a la mecánica cuántica. También recibió un premio Nobel por
todos estos aportes a la mecánica cuántica. Entonces le presento la ecuación de Schrödinger. Vamos a ver de qué está conformada. Tenemos H y I, que son constantes de la naturaleza. También tenemos dos letras griegas, que es psi, que es esta de acá, y también tenemos la letra griega sigma. También podemos contemplar aquí una derivada temporal respecto a psi. Y también tenemos que H, que es muy importante, que es un operador hamiltoniano. Entonces, H, que es el operador hamiltoniano, lo podemos igualar, que es igual a una energía mecánica. Pero entonces, la energía mecánica, que es? Simplemente es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, ¿cómo describimos la energía cinética? La energía cinética la podemos escribir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero para la mecánica cuántica se expresa como menos h al cuadrado sobre 8pi al cuadrado por m, que sigue siendo la masa, por una derivada espacial, que más que es esto, como lo podemos observar aquí, la derivada respecto a x al cuadrado más la derivada respecto a y al cuadrado más la derivada de z respecto de la derivada de z respecto al cuadrado. Entonces, la energía potencial la podemos expresar sobre K por entre dos cargas sobre R, por ejemplo cuando tenemos un protón y un electrón. Y reemplazando H podemos encontrar que, sustituyendo la ecuación, podemos encontrar con esta ecuación el movimiento ondulatorio de una partícula de hidrógeno. Y asimismo, jugando con la energía potencial, también podemos encontrar el movimiento entre dos moléculas de oxígeno. Y así, jugando con la energía potencial, podemos encontrar pues diferentes movimientos de las partículas en la mecánica cuántica. Entonces, nuestra ecuación de Schrödinger pues nos ayuda principalmente a comprender o a ver el movimiento de las partículas ondulatorias, y pues es un gran aporte para la mecánica cuántica. Bueno, ahora por último vamos a ver lo que sería el caso de una partícula en lo que sería un pozo con caída infinita, o lo que también en física cuántica se llama pozo de potencial infinito. Entonces se restringe en un espacio unidimensional el movimiento de una partícula, donde por fuera de este rango su energía potencial va a ser infinita. Entonces, pues las características de este problema, como pues ya les dije, sería que la partícula está restringida en cierto espacio, en esto que vamos a llamar el pozo, donde por fuera de esto va a tener una energía potencial U infinita, y dentro del pozo no va a tener ninguna restricción de movimiento. Entonces, pues para dar una mejor explicación del tema, tenemos que recordar los conceptos clásicos de energía potencial, los que dictaba la segunda ley de Newton. Y estos pues por una parte son la energía potencial gravitatoria, que es la energía inherente a un objeto con respecto a su posición en un campo gravitacional, y la energía potencial elástica, que es la energía almacenada por el resorte cuando éste es elongado o comprimido. Entonces, pues se puede decir que estas energías potenciales son importantes en términos de que nos delimitan un espacio o delimitan un comportamiento a partir de una función. Por ejemplo, la energía potencial gravitatoria se puede definir como una función en respecto a la altura. Y la energía potencial elástica se puede definir como una función con respecto a pues el eje donde se esté trabajando, en este caso puede ser X. Entonces, por un lado, la gravitatoria tiene un comportamiento lineal, que digamos, esto es una caída libre. Entonces, pues, a medida que va cayendo, va disminuyendo su altura, va disminuyendo su energía potencial. Aquí en este lado, la energía potencial elástica, como lo vimos en este ejemplo de acá, entonces el resorte se elonga y se comprime de un lado para otro, dibujando lo que sería, con respecto a su energía elástica potencial, una parábola. Entonces, pues lo que es, ¿para qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda para entender el comportamiento de pues, la partícula en cuestión, ¿no? De que esto determina un comportamiento que, digamos, no por esta misma expresión, la partícula o el objeto en estudio no va a estar acá, en estos espacios fuera de la parábola, sino sobre la parábola siempre va a estar. Entonces, también debemos abordar un tema, ya que el problema
requiere del estudio de una partícula cuántica, pues de una función de onda. Como sabemos, este tipo de partículas cumple con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, pues necesitamos una función de onda que nos dibuje o nos modele el espacio en el que pues esa partícula va a estar. Entonces, pues recordando el, lo que sería la ecuación de Schrödinger, tenemos esta expresión que se conoce como la ecuación de Schrödinger unidimensional, porque como vemos la segunda derivada es con respecto a una sola dimensión, no relativista y aparte es independiente del tiempo. Entonces esta nos dice que menos la constante reducida de Planck al cuadrado sobre 2 veces la masa de la partícula por la derivada segunda de la función psi más la energía potencial por la función psi. Todo esto es igual a la energía total del sistema por la función psi. Entonces es muy importante tener en cuenta esta expresión, porque como comenté es la que nos va a ayudar como a determinar el comportamiento de la partícula dentro del pozo de potencial. Entonces debemos quedarnos con esta función de onda. Sin embargo, la función de onda sí nos dice cómo se va a comportar en el espacio, pero no nos da información explícita sobre pues, dónde puede estar la partícula, ¿no? Entonces, pues para eso encontramos algo que se llama la densidad de probabilidad de la función, que es el módulo al cuadrado pues, de la función c. Y la probabilidad estaría dada, la probabilidad desde un espacio x a un espacio x1, x2, bueno, está dada por la integral pues evaluada en estos dos puntos de la densidad de probabilidad. Más sin embargo, esto tiene una normalización, pues que en esta integral, si la tomamos en todo el espacio, pues debe dar 1. ¿Por qué debe dar 1? Porque esto describe si la partícula está o no. Entonces, si evaluamos esta integral en todo el espacio, la condición de normalización nos dice que la densidad de probabilidad de la función debe ser 1. O sea que la partícula en efecto está en esa densidad de probabilidad. Entonces, volviendo ya a lo que es en sí el problema, pues tenemos esta representación gráfica, donde tenemos un espacio o lo que nosotros llamamos el pozo, delimitado desde 0 hasta L, en un espacio unidimensional, donde dentro de 0 y L, la energía potencial es 0 porque no tiene restricción de moverse. Entonces, pues, nunca va a dejar de moverse. Y fuera de esta es infinita, por lo cual no puede escapar de este espacio. Entonces, recogiendo lo que ya habíamos establecido, esta expresión, pues encontramos aquí una expresión para lo que sería la energía potencial. Pero como en este caso la energía potencial es 0, pues este término se nos va. Entonces nos queda de esta manera. Ahora pues vamos a intentar dejar la segunda derivada de la función psi solita. Entonces igualamos a 0, pasando la energía total por la función psi al otro lado, queda de esta manera. Y esta ecuación debe sonar muy familiar porque esta ecuación diferencial ordinaria es la que describe el comportamiento de lo que nosotros llamamos en física clásica el oscilador armónico. Entonces, para hacerla parecer aún más a esa ecuación diferencial del oscilador, pues vamos a comprender a k cuadrado como esta partecita de acá, 2m por la energía sobre la constante reducida de Planck al cuadrado. Entonces, de esta manera, pues nosotros ya tenemos esto y nosotros ya conocemos la solución a esta ecuación diferencial, que es una combinación lineal entre senos y cosenos, acompañados de dos constantes a y b que son reales. Entonces, pues, a fin de cuentas, la función sí nos queda como una función por partes, donde cada x que pertenezca o que esté dentro de 0 y L, pues se va a comportar de esta manera: a coseno de cada x más b seno de cada x, y cada valor de x que esté fuera de este espacio, pues va a ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Entonces, pues esto en ecuaciones diferenciales se llaman condiciones de frontera, las cuales esta función cumple. Eso, cuando la función sí evaluada en 0 es 0 y cuando la función sí evaluada en L es 0. Es decir, que la función evaluada en los extremos y más allá de los extremos, pues tiene que ser 0. Entonces, pues evaluamos las condiciones, ¿no? Las condiciones de frontera. Primero, para la función sí en 0, nos queda que es a coseno de 0 más b seno de 0, esto igualado a 0, por lo que ya explicamos. Seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1, por lo que nos queda que entonces la constante a es igual a 0. Y nos queda finalmente entonces la expresión para sí
como b seno de kx. Ahora, pues procedemos para intentar hallar esta constante b, pues vamos a evaluar la otra condición de frontera, que sería pues la función evaluada en L. Sabiendo ya que pues a es igual a 0, pues omitimos esa parte, nos queda b seno de kl igual a 0. Pero entonces b tiene que ser diferente de 0, porque si nos vamos a la solución general de la ecuación diferencial, pues nos queda que 0, o sea, nos daría 0. Y esto pues esto no es 0. Entonces pues si b no es 0, entonces tiene que ser lo que le acompaña igual a 0. Ese sería el seno de kl igual a 0. Pero nosotros sabemos matemáticamente que si seno de algo es igual a 0, entonces ese algo debe ser múltiplo entero de pi, que como vemos es esto. Lo igualamos, kl igual al n de pi, donde n pertenece a los enteros. Entonces despejamos la k y nos queda igual a n pi sobre l, que a fin, pues nos sirve para volver a reemplazar en la ecuación que ya teníamos, más sin embargo todavía no conocemos el valor de b. Entonces, ¿qué vamos a hacer para conocer ese valor? Se tiene que usar la condición de normalización para la densidad de probabilidad, que nos iguala el cuadrado de esta función pues a 1, ¿no? La integral del cuadrado de esta función a 1. Entonces, pues procedemos a hacerlo. ¿En qué espacio? En 0 y L, porque sabemos que pues fuera de ese espacio la función es 0, entonces pues no puede ser. Entonces le evaluamos la integral desde 0 hasta L, el seno cuadrado, función cuadrada, de pues nuestra función sí, seno cuadrado de n pi x sobre L igual a 1. El b se saca, porque pues esta es una constante, ¿no? Y pues esta integral, para términos de resolución y entendimiento de este tema, pues no la vamos a resolver paso por paso. Sin embargo, aquí dejo la resolución para que pues se tenga mejor entendimiento. Finalmente, esta integral pues queda en L medios, multiplicado por b cuadrado igual a 1. Entonces, pues aquí podemos despejar b, conocer finalmente entonces lo que sería nuestro b, que esto es igual a raíz de 2 sobre L. Entonces, pues ya nos queda, ¿no? Ya completamos la función. Ya completamos la función, que sería, pues, en este caso, el valor de b que hallamos por el seno de lo que ya conocíamos, n pi x sobre L. Entonces esto, volvemos al gráfico que teníamos de 0 hasta L en pues, unidimensional, y según el subnivel de la función, nosotros vamos a ver esto de aquí, lo cual primero que todo cumple con las condiciones de frontera, porque como ven, en los límites la función es 0, ¿sí? Más sin embargo, pues, como decíamos, esto nos modela el espacio en el que la partícula puede existir, o en el que la partícula se comportará, pero no nos da información de dónde va a estar. Entonces volvemos a nuestra densidad de probabilidad, que a fin de cuentas es el módulo de la función al cuadrado. Entonces, pues gráficamente se vería así. Vemos que el comportamiento de la onda es el mismo, más sin embargo, pues ya de acá podemos saber en cada subnivel que la integral bajo la curva de la densidad de la probabilidad, pues va a ser el área donde nosotros vamos a encontrar pues la partícula, ¿no? Donde pues aquí podemos ver que aquí es imposible que esté, aquí no es posible que esté, por acá no, en el segundo subnivel, por acá en estos no es posible que esté, y así sucesivamente. Entonces, pues de esta manera podemos decir que se resoluciona, se entiende el problema de un pozo de potencial Buen infinito. día. A continuación vamos a observar y a analizar dos ejercicios y una aplicación. Entonces los dos ejercicios tienen como nombre un modelo sencillo del núcleo y una partícula clásica en una caja. La aplicación es llamada pozos cuánticos. Entonces el ejercicio nos dice que supongamos que un protón está confinado en una caja de L igual a 1.00 por 10 a la menos 14 metros de ancho, un radio nuclear típico. ¿Cuáles son las energías de los estados fundamentales y de los primeros estados excitados si el protón realiza una transición desde el primer estado excitado al estado fundamental? ¿Cuáles son la energía y la frecuencia del fotón emitido? Entonces, si asumimos que el protón confinado
En el núcleo puede ser un modelo como una partícula cuántica en una caja. Todo lo que necesitamos es la ecuación que estamos viendo acá en este momento. Esta ecuación para encontrar las energías E1 y E2, las cuales pues nos van a servir para encontrar la energía del fotón emitido. Entonces, acá tenemos que pues para como completar la ecuación, pues ponemos la masa del protón, que es 1.76 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y para H, que es la constante reducida de Planck, y ya pues los otros valores que nos los da el ejercicio. Entonces los reemplazamos y el valor nos da que es 3.28 por 10 a la menos 13 joules, lo que es igual a 2.05 megaelectronvolts. Entonces ese E1 es el estado fundamental. Y para encontrar el primer estado excitado, que sería el E2, que es la segunda ecuacióncita que vemos ahí, entonces es igual a 2 a la 2 por el estado fundamental, que este nos da 8.20 megaelectronvolts. Y ya pues para la energía del fotón emitido, hacemos una diferencia de las dos energías. Entonces sería el primer estado excitado menos el estado fundamental, lo cual nos da un valor de 6.15 megaelectronvolts. Y ya pues para la frecuencia, que era lo que nos pedía acá, cuál es la energía y la frecuencia del fotón emitido. Entonces para la frecuencia tenemos que la energía del fotón emitido sobre, acá, sobre H, que es la constante de Planck. Entonces tenemos un valor de 1.49 por 10 a la 21 Hz. Entonces, pues es importante ver que la frecuencia típica de un rayo gamma emitido por un núcleo es pues la energía de este fotón, que es pues como unos 10 millones de veces mayor que la de un fotón de luz visible. Entonces, bueno, ese fue el primer ejercicio. Ahora tenemos el segundo, que dice que un pequeño carro de 0.40 kilogramos se mueve hacia adelante y hacia atrás a lo largo de una pista de aire entre dos parachoques situados a 2 metros de distancia. Suponemos que no hay fricción y las colisiones con los parachoques son perfectamente elásticas, de modo que entre estos el auto mantiene una velocidad constante de 0.50 metros sobre segundo. Considerando el carro como una partícula cuántica, estima el valor del número cuántico principal que corresponde a su energía clásica. Entonces, acá podemos encontrar que la energía cinética K del carro y su energía del estado fundamental E1, pues la podemos tomar como si fuera una partícula cuántica. Y la energía del carro es completamente cinética, por lo que K es igual a n a la 2 por la energía, por el estado fundamental, que es el E1 que podemos ver ahí. Y pues al resolver para n se obtiene que n es igual a K sobre e a la 1 elevado a la 1 medios. Entonces pues acá tenemos la ecuación donde podemos observar que la energía cinética del carro es 0.050 joules. Esto pues ya reemplazando los valores.
y el estado fundamental del carro, tratado como una partícula cuántica, es de 1.700 por 10 a la menos 68 joules. Entonces, pues por lo tanto, N es igual a 1.2 por 10 a la 33. Entonces, pues en este ejemplo podemos observar que la energía de un sistema clásico se caracteriza por un número cuántico muy grande. El principio de correspondencia de Bohr se refiere a este tipo de situaciones. Entonces, pues podemos aplicar el formalismo de la mecánica cuántica a cualquier tipo de sistema, cuántico o clásico. Y los resultados son correctos en todos los casos. Y pues ya como último podemos ver la aplicación. Entonces esta la podemos ver como una cuantización de energía en los pozos cuánticos que pues permiten controlar propiedades ópticas y electrónicas de los dispositivos. Entonces pues ahí podemos ver, no sé, los LEDs, que los electrones estrictamente confinados dentro del pozo cuántico tienen niveles de energía discretos. Entonces, pues cuando los electrones en estos niveles superiores de energía se relajan, a niveles inferiores emiten fotones de luz visible. Entonces, pues el tamaño y la forma del pozo cuántico afectan directamente la diferencia de energía entre estos niveles y por lo tanto la longitud de la luz emitida. Eso fue todo. Muchas gracias.